Podcast. Tu increíble historia. Helen Keller, La increíble historia. Presenta Silvia Lozada. Episodio 3. Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Tu increíble historia. Estoy muy contenta, estoy emocionada porque es nuestro primer episodio donde visitamos una institución y está, como ya es costumbre en estos tercer episodios, mi abuelo conmigo, Fernando. Mucho gusto, hola. Admirado hoy porque acabas de pasar por una operación y estás aquí con todo el entusiasmo y el cariño al trabajo. Y nuestra invitada es la licenciada Silvia Vadillo. Ella está el día de hoy con nosotros. fundadora de la primera escuela para perros guía en México. ¿Cómo está, licenciada? Hola, solo Silvia para Solo ustedes. Silvia. Sí. Ok, me da mucho gusto que sea nuestra invitada porque tiene una historia que es de admirar. A mí la verdad es que hablar de este tema me causa curiosidad por la cuestión que me gustaría que nos compartiera qué facilidades tuvo o qué fue lo que recibió por parte de las escuelas, de la universidad, si las escuelas fueron incluyentes, si tuvieron como la apertura o si es muy complicado ser estudiante con la discapacidad visual que tiene la licenciada Silvia. Pues mira, te cuento, yo soy una persona ciega desde los 3 años de edad. Uh-huh. Fue a consecuencia de sarampión. Mi madre vivía con mi padre en el campo, Uh-huh. una comunidad rural donde ni vacunas había. Entonces, cuando ocurre esta situación, venimos a la Ciudad de México, mi mami buscando en el Hospital de la Luz atención médica para mí. Un oftalmólogo le dice que la discapacidad era irreversible y que mejor me llevara a la escuela. Fue la mejor recomendación que le pudo hacer. Yo entré a los 4 años al kinder, Uh-huh. al Instituto para Niños Ciegos en Coyoacán, una escuela que en ese tiempo tenía un sistema educativo excelente. Y bueno, yo pues aprendí braille, me enseñaron además de todo la parte académica a tejer, a lavar, a planchar, a cocinar. Pude hacer algunas actividades en el gimnasio porque la escuela es muy grande y tiene esas instalaciones. Aprendí a patinar, a cantar, a tocar la mandolina. Wow. Además, a cocinar y a aprender a desplazarme con el bastón blanco. Una escuela que realmente pues era una bendición para las personas de mi generación estar ahí, porque además es gratuita, depende del gobierno. Uh-huh. Y pues da todo lo necesario para que una persona con discapacidad visual pudiera estudiar en ese momento, ¿no? Cuando yo salgo de la primaria, Uh-huh. aquí sí ya viene toda la discriminación, toda la negativa para entrar a la escuela. Mi mami busca cómo pues inscribirme en una secundaria de gobierno, pero le dicen que no porque una niña ciega tenía el riesgo de caerse y de accidentarse y la escuela no quería hacerse responsable de algo así. En ese tiempo, estamos hablando de los 70s, Uh-huh. pues, y finales de los 70s, la discriminación estaba en todo su apogeo, no existía la inclusión y definitivamente las autoridades no tenían esa conciencia y las personas con discapacidad solo éramos sujetos de atención médica, pero no de educación. Entonces mi mami, que no se rindió, pues buscó una escuela privada en donde me dieron una beca y ahí pude estudiar la secundaria. Me quedaba muy lejos de casa, Uh-huh. tenía que tomar transporte público. Como ya sabía usar el bastón, pues así me desplazaba yo sola
porque mi mami trabajaba y no podía estarme llevando. Entonces, Como a los 13 años más o ajá, menos. exactamente. Y pues ahí viví todos los riesgos que viven las personas que usan un transporte, desde que me robaran la bolsa, Sí. me tocaran la pompi, me distraían en el camino o buscaban acercarse a mí con mala intención, en fin. Pero también yo tenía el anhelo y la meta de estudiar. O sea, a mí lo que me interesaba era llegar a la escuela todos los días. Entonces, pues no me importaba todos esos obstáculos. Y bueno, en la calle, pues me llegué a perder, me llegué a golpear. Y en ese tiempo no había micas de los lentes, entonces los lentes que yo uso son oscuros y pues se rompían constantemente con los golpes que me daban los postes, en fin. Uy. Pero al mismo tiempo solo me interesaba estudiar. Y además a la escuela donde yo ingresé, pues como yo tenía una formación académica, digamos que muy excelente, entonces mis maestros me recibieron bien, me explicaban en el pizarrón lo que iban haciendo, entonces yo iba entendiendo lo que hacían en matemáticas, en biología, en química, pues en las diferentes materias, pero también mis compañeros les atrajo mucho el braille, entonces todos querían aprender braille, todos querían utilizar mi bastón, algunos traviesos se ponían antifaz y decían soy ciego, y caminaban un rato con mi bastón por la escuela. Entonces yo me sentí muy incluida, Claro. en ese lugar, y con mis compañeros que no me discriminaron, sino por el contrario, todo lo que yo usaba les atraía. Entonces, pues descubrí que la discapacidad era algo que permitía a la gente aprender mucho, ¿no? Ujú. Y me refiero a la gente sin discapacidad. Luego salí de ahí y entré a la prepa de la UNAM. Afortunadamente pude ingresar. Estando en la prepa, decido tener un perro guía, pero no se podían conseguir en México. Entonces fue necesario conseguir los datos de la escuela en Estados Unidos, una escuela en Rochester, Michigan. Ujú. Y como la espera de un bebé fueron 9 meses de cuando yo ingresé mi solicitud. Tal cual, un embarazo. Sí, a cuando me llamaron a curso y ya me dijeron que podía ir a Michigan por mi primer perro guía. Fue una espera hermosa. ¿Cuántos años tenía usted cuando recibió? 18 años y a mi perrita me la dieron a los 19. Más o menos en qué año. En el 82 me dieron a mi perrita. Correcto. Fue el 14 de febrero de 1982 cuando viajé a Estados Unidos. Pero les decía que la espera fue muy hermosa, como la de un bebé, porque mis compañeros de prepa, que sabían todo lo que implicaba que yo tuviera un perro guía, y todos apoyaron. De hecho, yo empecé a trabajar a los 18 años en un despacho de abogados como recepcionista para juntar fondos, porque tenía yo que comprar ropa de nieve, botas de nieve. Para su viaje. Ajá, porque en febrero la nieve está en su apogeo en Estados Unidos y por lo menos en esa parte de Michigan, en Rochester. Entonces, pues mis compañeros hicieron colectas, me dieron algunas cosas, algunas prendas, y cuando llegó el día de ir a la escuela de Estados Unidos, me acompañaron al aeropuerto. Todos disfrutaron como esa emoción de ir por mi primer perro y me despidieron en el aeropuerto. Entonces fue muy lindo. Ya tomé el avión, llegué a Estados Unidos y estando en el avión ya en Detroit, llegó el entrenador Carlos Galuser, que era el representante internacional de la escuela de Estados Unidos, a mi asiento de avión. Antes les permitían accesar hasta ese lugar y me dijo: hola, soy Carlos Galuser, vengo de la escuela Libero
for Divine para llevarte por tu perro. ¡Qué emoción! Sí, además un hombre que habla muy bien el español. Y entonces, pues ya me llevó a un autobús donde estaban otras personas que venían de otros países también por sus perros. Y pues ya nos llevaron a la escuela. Y fue una gran emoción el poder llegar a ese lugar, conocer una institución donde la inclusión sí era real, donde las personas con discapacidad teníamos un trato de personas, donde el servicio se sentía de los entrenadores, de la persona que hacía el aseo en la escuela, de la señora de la cocina. Todo era hermoso, todo era espléndido, pero además la escuela enorme, 24 entrenadores, cada entrenador con 5 personas a las que iba capacitando para tener a su perro guía. O sea, es una cosa hermosa, hermosa. ¿Y el proceso de la capacitación es como lo hacen ustedes? Porque tenemos entendido que tienen que venir a hospedarse aquí las personas que van a adquirir a su perro guía para entrenar con su perro, y ya cuando están preparados ya se pueden ir con su perrito a su hogar también. Sí, es el mismo sistema. De hecho, eso fue lo que a mí más me impactó, porque pues la comida, el trato de los entrenadores, el perro, el arnés, la correa, el collar, las instalaciones, el dormitorio, todos los espacios debidamente adecuados para que las personas ciegas pudiéramos recibir esa capacitación, salas de estar con libros en braille, eso sí, todos en inglés, también con cassettes, con libros grabados. Estoy hablando de los 80, no había otra forma de audio, ¿no? Entonces, pues todo era en inglés, pero finalmente la capacitación sí era en español, porque yo estaba en un grupo donde había compañeros de España y yo era la única persona mexicana. Wow. Sí, y bueno, ya llegó el tercer día y me dieron a mi preciosa pastor alemán. Créanme que cuando me entregaron a mi perrita, la toqué, sentí su cuerpo, su pelo, su carita, su cabeza. Me impactó porque era muy grande la pastor, o sea, yo no me imaginaba que iba a ser tan grande y tampoco me imaginaba que iba a ser tan fuerte, pero aquí lo que quiero mencionar es que cuando me la dieron, hagan de cuenta que yo me sentía como si hubiera pasado por un parto. Sí, como mamá. Sí. Me dieron su correa, ya la tuve en mis brazos, me dijeron acaríciala, conócela, tócala, así como nosotros entregamos a los perros aquí. Y ya el entrenador se fue, me dejó con ella, estar un poco, tocarla, cepillarla, sentirla. Y bueno, ya al siguiente día comenzamos el entrenamiento ya con perro. Y pues en Estados Unidos y en las calles no hay nada que desviar. Entonces la verdad es que moverse con perro guía... Totalmente, aquí las banquetas son terribles. Ajá, pero en ese lugar no. Íbamos a tiendas, a restaurantes, íbamos a transportes, a diferentes lugares a entrenar, y en todos lados nos permitían el acceso, no había discriminación. Entonces toda esa experiencia me hizo darme cuenta de que era un trato adecuado a las personas ciegas y que eso en México debía existir algún día. Que seguimos mal en todavía. Desafortunadamente sigue habiendo mucha discriminación, aunque ya se ha avanzado un poco y ahorita les cuento sobre eso, pero por esta parte pues tuve ese gran privilegio y esa gran bendición. Cuando regresé a México, yo no estaba consciente de que no había artículos de ninguna ley. Cuando regresa a México, regresa con su perrita. ¿Cómo se llamaba? Duchess.
Doches. Y les cuento que también mis compañeros de prepa fueron al aeropuerto a recibirnos. Claro, a conocer al bebé, al nuevo bebé. Porque para todos era muy esperada la perrita. Sí, claro. Y luego una pastora alemán, y los pastores tienen la costumbre de ladrar, de hablar, de llorar. Sí. No son perros silenciosos. Entonces todo el tiempo, wow, wow, wow. Y bueno, pues así fue Doches. En el momento en que te entregaron a tu perra, ¿cómo sabe la perra que a partir de allí es parte tuya, son parte juntas las dos? En realidad la perrita no lo sabe, sin embargo la inteligencia que tienen y el cuidado que uno les da hace que se apeguen a uno. Ok. Porque uno los alimenta, los cepilla, pues ya duermen en la habitación de uno, ya no se van a la perrera, ya se quedan con nosotros 24/7. Entonces uno siente que tiene uno a alguien que nos puede ayudar en la movilidad. Entonces sabe uno que es un perro especial, Claro. que es un perro único, que le tengo que cuidar porque él va a cuidar de mí, pero es una relación de amor tan sincero, y pues el perro es feliz donde lo cuiden, lo quieran, lo consientan Ahí y es le den feliz. croquetas. Sí. Así que Qué maravilla. de esa forma se los gana uno. ¿Y cómo es la experiencia de pasar de solamente tener el bastón a ahora ya tener un perro guía? ¿Qué cambia? ¿Cómo es Todo. todo? Todo, porque con el bastón nosotros a través de nuestro dedo índice sentimos los obstáculos que hay en el piso, o sea, el bastón es como el vínculo. Conoce el código del bastón blanco. Inclinado hacia el frente indica que la persona está esperando el transporte de pasajeros. Horizontal al frente, quien lo usa, indica que la persona va a cruzar la calle y pide el paso. Y bastón vertical indica que está esperando a un compañero. El color de los bastones representa lo siguiente. El bastón verde es para las personas con discapacidad visual o baja visión. Bastón blanco, personas con discapacidad visual o sea ceguera. Y bastón con franjas rojas es para la persona sordociega. Que a mí eso que está pasando con el teléfono se me hace una maravilla. Ah, sí. Porque Pero lo todos... increíble es que puedo usar el internet, Sí. el correo, el mensaje. ¿Cómo Ahorita les cuento esa experiencia. te comunicas con el celular o el celular contigo? A través de voz, toda la pantalla se vuelve parlante a través de un lector. Ahorita te muestro. Y todos los teléfonos tienen la modalidad, tú lo puedes cambiar. Ah, no Entonces, sabía para eso. los usuarios que tienen ceguera, baja visión, Ajá. pues es total acceso, como dice Silvia, Ajá. a todo, a comunicarse, a mandar mensajes. Cuando yo contacto es que me siento rara de hablarle de tú. No te preocupes, hazlo. Cuando yo la contacto, me manda yo contesto por audio, pero ella me escribe y todo, y tienen la facilidad de poder tener el acceso, y eso a mí se me hace una maravilla. Yo no sabía que existía hasta que conocimos a la licenciada en el teatro. Sí, solo que es reciente. Entonces, cuando yo estudié, no había computadoras. Pero bueno, ahorita les cuento esa parte. Nos quedamos con qué se siente. Ajá. El O bastón, nos quedamos en el aeropuerto. nada más para que, porque yo no, más o menos me lo puedo imaginar, pero el bastón nos da la sensación de que están los objetos, pero con nuestro perro guía... Los evades, Ajá. no te enteras de lo que te está esquivando el perro. Wow. Porque es como si tuvieras ojos. El bastón te permite detectar los obstáculos que hay en el piso, a la altura de la cadera, a la altura del pecho, Ya. pero de la cabeza no, o de la cara. Entonces uno puede ir caminando y a lo mejor en el piso no hay nada, pero sí hay un obstáculo aéreo con el que te golpeas. Entonces moverse con un bastón es
pues una gran forma de desplazarse, pero hay que ser muy valiente porque sabemos que en cualquier momento podemos encontrar obstáculos aéreos, sobre todo en México, ¿no? Sí. Los que hay en el piso pues se detectan con el bastón y uno los va desviando y se hace muy lento porque pues no se puede uno desplazar con rapidez, sobre todo porque el piso de las calles está muy maltratado. Con el perro guía, ya todos los obstáculos que haya en mi camino, el perro los va a esquivar, sean ramas de árboles, sean coladeras abiertas, postes, puestos ambulantes, cabinas telefónicas, lo que sea, el perro lo va a desviar. Entonces nosotros solo sentimos el zigzag de cómo va el perro evadiendo en el camino que yo voy caminando de una esquina a otra, o en una ruta para llegar a la tienda, para llegar a la escuela, para llegar al trabajo, a un hospital, a donde quiera ir. Yo solo voy a sentir cómo el perro me va a desviar, es lo que encuentre en el camino. Entonces sí es muy recomendable. Sí, y además la velocidad que se alcanza para caminar es impresionante. Uno puede ir bastante rápido con el perro, con el bastón va uno muy lento. Sí, se desplaza uno y sí lo logra, pero a una velocidad lenta. Y con el perro es volar. Sí, seguro que sí. Ahora sí, entonces llegamos al aeropuerto y nos recibieron. Sí, nos recibieron, de ahí fuimos a casa, mi mami ya tenía ahí pues algo para ofrecerles a mis compañeros. Ya me sentí en casa con mi perrita, toda feliz. Y bueno, pues ya seguí la prepa, luego entré a la universidad. Llegó el momento de cambiar a mi primer perro porque tenía incontinencia urinaria y entonces había que retirarla por esta situación. Escribí a la escuela de Estados Unidos y de inmediato me dieron la oportunidad de ir por mi segundo perro. Nuevamente viví esa hermosa experiencia que les cuento, desde que te recogen en el avión hasta que regresas a México, ¿no? No había manera de adquirir un perro guía aquí en México. No había forma, no había escuela. Ya. Ni tampoco leyes. Entonces, pues, uno al desplazarse con el perro en ese tiempo, pues yo les pedía que me dejaran entrar, les explicaba que eran perros de trabajo y en ese tiempo en México ni siquiera había perros policía. Digamos que ahí somos pioneros porque pues las personas ciegas que teníamos perro guía, que éramos muy poquitas, nos enfrentábamos a toda la discriminación y el desconocimiento social del trabajo de los perros. Sí. Ya en México se reconoció hasta el 85 cuando vinieron perros para ayudar por los sismos, vinieron la escuadra francesa, italiana, como perros rescatistas. Pero en México no había entrenamiento de perros de trabajo. Wow. Así es. Y bueno, regresando a la historia de Silvia Lozada, pues ya estoy en la universidad y cuando yo caminaba por la calle me tocaba recorrer del eje 5 al eje 4 sobre Insurgentes. Entonces yo sentía esa gran libertad que en mi movilidad con el perro. Claro. Y pensaba en personas ciegas que debían tener un perro, que podían tener esa hermosa experiencia de desplazarse con ellos, ¿no? Y pues como uno es joven a esa edad, piensa uno que todo es más sencillo, y yo decidí fundar una escuela, pero pues no era algo como tan simple. Porque era algo que no existía, Ajá. porque no había la educación en las autoridades, no existía la cultura. No había internet. Claro, sí. Entonces, yo era voluntaria en una asociación de personas ciegas que queríamos crear instituciones. Y entonces ahí yo decidí iniciar el proyecto de fundar la Escuela del Perro Guía
Y en esa asociación me facilitaron una microoficina con un archivero, un escritorio y una máquina de escribir. No había computadoras. Claro. ¿Y la máquina de escribir era braille? No, una máquina de escribir normal, porque cuando yo estaba en la secundaria aprendí mecanografía. Era la forma en la que uno podía hacer los exámenes escritos. O yo tomaba mis notas en braille y luego las convertía en tinta, porque las pasaba en la máquina de escribir. Así era como yo hacía mis tareas. ¿Y se aprendió la posición de las teclas o les ponía un señalamiento? No, así aprendí la manera en la que está localizada cada tecla. Ya, ok. Sí, y entonces, pues así estaba yo usando la máquina de escribir en mi proyecto de fundar la primera escuela de perros guía para ciegos. Luego me casé, y cuando me casé, mi esposo, que era una persona que pues definitivamente le interesaba mucho ayudar a las personas con discapacidad visual, y él conocía ese proyecto que yo tenía, pues fue mi primer donante. El gasto que me daba, yo lo aplicaba en una secretaria del tiempo. ¡Qué maravilla! Sí, se volvió en inversionista, socio. Sí, exacto. Y entonces tuve una secretaria de medio tiempo que pues yo le dictaba las cartas, le dictaba todo lo que yo necesitaba enviar, y entre eso pues contacté a la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía, una organización que se creó en el 88 cuando yo empecé el proyecto. Entonces ellos me mandaron información sobre crianza, sobre escuelas de perros guía. Ellos también apenas estaban iniciando en Inglaterra, pero con todos los medios económicos, y yo sin nada, más que con mi máquina de escribir y mi secretaria. Con la dificultad que es que las calles y todo aquí es mucho más complicado. Y yo les hablé de crear una escuela de perros guía en México. En alguna ocasión me contestaron que México no era un país para tener una escuela de perros guía. Y yo dije, no, eso lo tenemos que... No podemos pensar así. Lo tenemos que demostrar que no es así. Y entonces, pues yo seguía con ese entusiasmo, en parte inyectado por mi esposo, porque pues él creía que ese proyecto era tan hermoso, tan bonito, que las autoridades me iban a decir sí, sí. Y no, empecé a tocar puertas de presidentes de la República, de gobiernos, de autoridades de las delegaciones. Mi esposo y yo en ese tiempo no teníamos bebés, entonces los fines de semana nos salíamos a buscar terrenos baldíos. Hicimos una lista de esos terrenos y se le enviamos en ese tiempo a jefe del departamento del Distrito Federal y al presidente de la República. Para hacer la escuela guía en esos terrenos. Pero decían siempre que no había reserva territorial. Esas eran sus respuestas, y la verdad es que pasaron varios años hasta que mi compañero de la asociación se hizo legislador. Fue diputado en la primera asamblea legislativa de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en ese tiempo. Y gracias a eso, él me propuso como candidata a recibir la medalla del Mérito Ciudadano. No la gané, sí conseguí muchas cartas, pero cuando entregaron esa medalla, se la entregaron a Gaby Grimmer, una mujer escritora con discapacidad cerebral. Pero me dio oportunidad porque afortunadamente había eventos, y en los eventos yo siempre me acercaba a las autoridades. Y entonces en la entrega de esa medalla encontré al regente de la ciudad del Distrito Federal, que era el licenciado Oscar Espinosa Villarreal. Y literal,
le jalé la corbata, le entregué un sobre porque yo ya tenía Todo armado. un diseño, Sí. un diseño arquitectónico del proyecto de la escuela de perros guía y tenía la propuesta. Entonces, ese mismo día me dio cita. Y ese mismo día me dijeron, tienes que convertir tu proyecto en una institución de asistencia privada. Y así lo hice. Y es la en la que estamos hoy. Ajá. Y entonces yo pedí apoyo para que me asignaran el terreno. El licenciado Oscar Espinosa Villarreal atendió mi petición. Asignaron este terreno que es propiedad del gobierno de la ciudad. Y aquí se construyó las instalaciones con el apoyo del Nacional Monte de Piedad. Wow. Y desde el 4 de noviembre de 1997 estamos trabajando aquí. Ha sido un gran logro pues tener las instalaciones. Cuando conozco otras instituciones, ONGs, pues veo muchas que tienen una gran limitación en sus instalaciones, espacios muy pequeños. Nosotros somos, comparándolo con Estados Unidos, somos una escuela pequeña, pero comparándolo con México, somos una organización que tiene instalaciones muy adecuadas. Claro, para llevar a cabo. Yo no he visitado alguna en Estados Unidos, pero nosotros que ya nos dieron el recorrido, que Gerardo también, Katia, su hija, en algún momento nos hizo vivir una experiencia donde tuvimos un desayuno a ciegas. Es como vamos a pasar imágenes de las instalaciones, pero prácticamente es un espacio amplio. Son como 2 niveles, sí. Hay sección de dormitorios, tienen sus oficinas, los espacios para los perros son grandes y están en un espacio adecuado. Y pues muchas gracias al Monte de Piedad y al licenciado que apoyó esa iniciativa en ese entonces. Sí, y tenemos un hospital veterinario, un área de estacionamiento que es muy útil porque cuando llevamos a cabo la graduación de nuestros perros, ahí se realiza. Entonces, pues yo valoro enormemente lo que hemos logrado en este tiempo y también ir formando a colaboradores, ir formando a los perros. También llevamos a cabo la creación del proyecto de rehabilitación inclusiva, porque hay mucha gente, y yo lo fui descubriendo con el tiempo, que pierde la vista adulta. Sí. Es impresionante cómo a través del glaucoma, de la retinopatía diabética, de otras enfermedades que no dan síntomas, hay mucha gente que adquiere la discapacidad. Sí. Y yo no quiero que se quede triste, encerrada en su casa, sentada, pensando en suicidarse, sino que al contrario, descubre, y qué bueno que ahora existe el internet, que pues hay un lugar donde puede venir a recibir esta rehabilitación, y algunas personas, después de rehabilitarse y de poner en práctica sus habilidades, también califican para tener un perro guía. Y es que pareciera que es gracioso pensar, no gracioso, más bien es preocupante, porque en México somos el país número 1 en diabetes infantil. Sí. Y pensar que somos un país que no tiene la cultura de perro guía, que estamos muy poco empáticos y muy poco sensibilizados, seguramente somos el país que más necesitaría estos apoyos. Sí. Porque desde nuestra niñez estamos forjando pequeños con enfermedades, sí, que en la etapa adulta pueden adquirir ceguera o baja visión. Sí, tal cual. Es impresionante. En México, y según el censo de 2020, somos 20 millones de personas con discapacidad. De esas, 12 millones somos personas con discapacidad visual. 12 millones. Ajá. Entonces realmente es impresionante, y sí, tenemos un alto índice de diabetes. Sí. Que provoca ceguera o baja visión. Bueno, y regresando un poquito a la primera pregunta que me hiciste sobre la escuela, pues yo decido estudiar Derecho en la UNAM y al mismo tiempo fundar la Escuela de Perros Guía, que ya pues te comenté, es una realidad, existe, es la primera en América Latina,
Incluso somos referente de nuevas escuelas de perros guía que se han ido creando en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil. Y pues como consecuencia de esa experiencia de haber ido a Estados Unidos por mis 2 primeros perros, tenemos alianza con la escuela a la que yo asistí, y ahora nosotros, a través de nuestra institución, vamos a hacer el seguimiento de graduados mexicanos que han recibido algún perro de esa escuela y que viven en México. Y el próximo viernes, mañana es viernes, Mañana ya. nuestro entrenador Efraín González va a viajar a Mérida porque la escuela de Estados Unidos está mandando un perro a Mérida para una persona sordociega. Wow. Y nuestro entrenador, junto con otros 2 entrenadores de la escuela de Estados Unidos, van a llevar a cabo la capacitación y la formación del binomio. Eso le iba a preguntar. Tengo entendido que si viene un perro guía de otro país, hay que volverlo a entrenar, ¿verdad? Sí, hay que adaptarlo. Porque aquí hay más peligro, Obstáculos. más... Ok. Lo que sí es que, bueno, va a Mérida, entonces siempre las ciudades de provincia Es más tranquilo. algunas son más tranquilas, ¿no? Y bueno, el chico ya ha tenido su primer perro guía de esa escuela de Estados Unidos y ahora le están dando el segundo perro. Qué bonito. Sí. Qué maravilla. Entonces, pues nuestra institución ya tiene una influencia internacional. También ya somos parte de la Federación Internacional de Escuelas de Perros Guía y tenemos un gran reto en México: lograr que la escuela sea sustentable, que pueda tener fondos, que la gente done. Aquí sí, la cultura de la donación es muy escasa, entonces nuestra institución ha tenido que crear fuentes de ingresos para llenarse de recursos a través de visitas guiadas y a través de nuestro hospital veterinario que da servicio al público en general que tiene perros o gatos. Entonces, pues la pandemia a nosotros nos afectó muchísimo económicamente porque eran actividades presenciales que no se podían realizar. Y fueron 3 años de pandemia. Entonces tenemos un déficit grandísimo que implica pues deudas con varias dependencias de gobierno como SAT, Infonavit, Seguro Social. Sí. Y pues yo invito a la gente a que sea consciente de cómo un donativo podría ser un gran cambio, logrando que la escuela se consolide financieramente. Tampoco se requieren tantos fondos, se requiere que la escuela tenga donaciones recurrentes para que se vayan cubriendo estos adeudos con estas dependencias, pero también se tengan fondos para el sostenimiento de los perros, para los colaboradores que trabajan en la institución, para ir cubriendo todos los gastos de vacunas, desparasitantes, servicios veterinarios, todo lo que la escuela requiere. El gobierno mexicano no tiene contemplado nada de eso. No, solo este espacio que nos lo ganamos gracias a la disponibilidad en ese momento del licenciado Oscar Espinosa Villarreal, y cada cierto tiempo vamos renovando un permiso por el que nos permite el gobierno usar el inmueble. De hecho, en abril de este año tengo que hacer el trámite de la renovación por 10 años más y espero que sí lo logremos y que el inmueble siga siendo utilizado para brindar ojos a personas con discapacidad visual. Brindar ojos a personas con discapacidad visual. Y creo yo que podemos aprovechar este espacio también, que es un llamado a nuestras autoridades de tratar de levantar la mano para poder rescatar estas instituciones, apoyar estas instituciones, porque tenemos entendido que están en riesgo de cerrar. Efectivamente, si nosotros no logramos en este año consolidar financieramente la escuela, sí va a tener que cerrar porque pues estas deudas y el gasto corriente no se pueden cubrir. Y más allá de que un perro guía pueda ser una adquisición extra, es una adquisición necesaria, se necesita.
Sí. Porque hemos también aprendido que hay muchísimas personas con discapacidad que se mantienen recluidas o encerradas. Así es. Un perro guía les permite tener una vida con mucho más oportunidad, con mucha más alegría, con todas las facilidades. Así que a las autoridades y a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, podemos apoyar a la Escuela de Perros Guía. Lo podemos hacer directo con donatarios o podemos venir y tomar las experiencias. Nosotros venimos y tomamos una experiencia de desayuno a ciegas. Te cambia toda la perspectiva, te cambia la forma de pensar, te causa ser mucho más empático. Además de eso, te dan introducción a braille, dan clases de braille aquí en la Escuela de Perros Guía. Nosotros nos llevamos material en casa, no es tan fácil como pensamos, sí se requiere venir a clases, puedes ser autodidacta y estar en casa viendo videos, pero creo que si todos nos convertimos en personas mucho más empáticos, más solidarios, y nos preocupamos, podemos apoyar y ayudar a esta gran labor que hacen ustedes, porque alrededor de ¿cuántos perros guías ya han graduado? Hemos graduado 142 perros en varios años. Sí quiero recalcar que cada perro tiene un proceso desde la crianza hasta su graduación de 2 años. Entonces no son pasteles ni enchiladas, No. sino cada perro pues hay que ir trabajando dependiendo de la edad en un proceso de aprendizajes para lograr que se convierta en los ojos de una persona ciega. Y además también nosotros podemos apadrinar un perro guía, ¿verdad? Sí, esa es una forma padre porque pueden aportar un donativo y disponer que ese recurso se aplique a la vacuna, a la desparasitación o a las croquetas de un perro X de la escuela, seleccionado por el donante. Y en el área de maternidad en la que participa su hija, nos explicaban que nosotros podemos llevarnos en un periodo de tiempo al perrito a nuestra casa, ocuparnos de él y entregarlo cuando ya comienza su entrenamiento. Sí, esa es una forma muy linda de apoyar. Todos ahora quieren tener un perro, pero comprarnos no es lo conveniente, siempre adoptar es mejor. Y en el caso de nuestra institución es una adopción especial que dura 10 meses aproximadamente, es en el primer año de vida del perro, y hay que irlo educando de cierta forma que se vuelva un perro que viva en el ambiente humano, que coma solo croquetas, que el ruido no le asuste y que aprenda a andar en la calle y que esté listo para que los entrenadores puedan llevar a cabo su entrenamiento especializado, donde ya desvía obstáculos, cruza avenidas, entra a transportes y lugares públicos, y entonces ya sea un perro que se pueda donar a una persona ciega. Qué bonito. Sí. ¿Tienes asesoría jurídica? Sí, tenemos ese apoyo para hacer la renovación del permiso y bueno, esperamos que nos sigan. Ok, y yo estoy muy seguro de que como maneja Jimena y Lalo las redes sociales, esta idea de los podcasts, que para mí es otra novedad que más o menos estoy aprendiendo, hay mucha gente que se va a enterar de toda tu hermosa historia y con las gráficas, fotografías y toda la edición que van a hacer, van a conocer muy bien tu escuela, Silvia. Y yo lo que pediría a todas aquellas personas, amigos, amigas, que vean este podcast, que se enteren a través de las redes de lo que es la Escuela de Perros de Silvia. Ojalá salgan por ahí 2 o 3 reporteros o reporteras de los programas de televisión, de radio, que andan buscando siempre cuál es la novedad o qué puede ser el día de trabajo. Y yo creo que la publicidad es muy importante. Por supuesto. Y además nosotros queremos que la gente siempre compruebe que nuestra institución es transparente, que hace un trabajo de apoyo. A través de las visitas guiadas pueden conocer nuestras instalaciones, pueden conocer cómo trabaja la institución, cómo se entrenan los perros y en qué se aplica los donativos y los ingresos que la escuela tiene. Entonces,
las visitas guiadas es una excelente forma de, además de captar ingresos, llegar a la sociedad y concientizarla. Sí, porque es que creo que lo que sucede aquí en México es que tenemos temor a que nos engañen. De repente Sí. nos llegan firmas o dona y apoya y te da miedo que ese dinero no llegue al fin o al objetivo que buscas. Pero ¿dónde se encuentra la Escuela de Perros Guía para que puedan venir a estas experiencias y puedan venir a apoyar? Claro que sí, estamos en la avenida Canal Nacional 1075, en la colonia Villa Quietud, Alcaldía de Coyoacán, entre Calzada del Hueso y Calzada de las Bombas, frente al Mercado de Flores de Conalco. La escuela cuenta con estacionamiento y hay que reservar la visita guiada 10 días antes. Y es una experiencia hermosa. Sí. Se reciben grupos de 5 a 20 personas, se ofrece un desayuno a ciegas, convivencia con los perros, una clase express de baile, conocer cómo interactuar con las personas con discapacidad visual y qué son los perros de asistencia. Vívanlo, disfrútenlo. Está dirigido a escuelas, a empresas, a familias, al público en general. Nosotros pudimos venir con nuestro bebito que tiene en ese entonces tenía apenas cumplido 1 añito, y cuando entramos al desayuno a ciegas, a mamá, a mí me pusieron unos lentes de baja visión, a papá le pusieron un antifaz, y la experiencia también nos llevó a alimentar a nuestro bebé con los ojos tapados. Entonces es totalmente adentrarte al mundo de la ceguera, de la baja visión. Y yo sé que usted es mamá, que tiene nietos, que también pues ha forjado toda una familia, que seguro ellos tienen toda la educación de la inclusión y de la empatía. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser mamá, de ser abuela? Pues fíjate que todo lo que yo aprendí cuando fui niña me hizo anhelar tener una familia, tener 2 hijos. Y cuando ya me casé con mi esposo, como él se acercó a la asociación para ofrecerse como voluntario para leer, y en ese tiempo no había computadoras ni nada que ayudara a la lectura, y yo estudiaba Derecho, pues lo invité a leerme mis libros, y entonces así nos relacionamos y nos casamos. Entonces él ya tenía como mucha conciencia de cómo convivir con una persona ciega, y pues así fue. Decidimos tener 2 hijos durante el tiempo que él vivió, porque ya murió, pero durante ese tiempo siempre se preocupó por el orden en el que había que dejar las cosas, en el refri, en la despensa. Sí, porque si usted me imagino que tiene su todo acomodado para encontrar las cosas. Exacto. Sí, y así fue formando a mis hijos también. Y también siempre fue muy apoyador en las labores domésticas. Entonces para él barrer, trapear, lavar, cocinar no era nada extraño. Siempre lo hizo, lo hicimos los 2. Sí. Entonces pues siempre fue como un trabajo en equipo. Y bueno, pues sí, mis hijos tienen otro chip de la inclusión, porque pues nacieron con una mujer ciega y crecieron pues siempre conviviendo conmigo. Ahora ya son adultos. Mi hija se dedica mucho a las actividades de audiodescripción, incluso imparte talleres sobre ese tema. Mi hijo Gerardo estudió motricidad humana, una licenciatura que tiene relación con la discapacidad en general. Y bueno, pues es ahora un chico ya con familia. Entonces ya por Gerardo tengo casi 3 nietos, 2 que ya están en esta vida y uno que está en ese proceso de... Por llegar. Sí, ya tiene 6. Que están esperando que sea mujercita. Ajá, sí. Para vivir la experiencia, a ver si no les toca puro varoncito. ¿Verdad? Así es. Entonces, pues en marzo o abril ya tendré una nieta, un nieto. Espero que todo vaya muy bien y bueno, pues es todo un reto. Sí, comento que tengo discapacidad auditiva desde hace
12 años, del oído izquierdo prácticamente no escucho y del derecho sí. Entonces ahora me cuesta mucho trabajo pues ayudar en el cuidado de mis nietos porque no oigo ya bien, entonces se complica ayudar en esas tareas, pero cuando fui mamá, de verdad que yo digo, gracias a Dios que oía bien, porque mis oídos eran mis ojos. Claro. Gracias Podía a saber Dios. dónde estaban, qué estaban haciendo. ¿Y eso te vino hace? Hace 12 años, ¿Lo del oído? sí, ¿Por qué motivo no te hace? pues todo pasó, me subió los triglicéridos, se me desencadenó la hipertensión, que dicen que desde 10 años antes uno la tiene, entonces pues de repente me enteré que era diabética, que era hipertensa y además con el oído afectado. Dios bendito, ¿cómo le haces? ¿Te ves muy bien? Muy Sí, fuerte, muy efusiva, muy... sí, Trabajadora. pues es que Dios, bueno, yo le pido a Él todos los días, de verdad. Amén. Si Él me permite despertar un día más, que sea para su voluntad y que yo haga lo que Él tenga dispuesto y me dé las herramientas físicas, tecnológicas y de todo Y tipo. para su gozo. Sí, sí, porque pues a Él la honra, la gloria y el honor. Dios ha sido muy misericordioso conmigo y pues yo tengo toda la fe de que si la escuela existe es para que se consolide y siga trabajando, porque además ya llegó el momento en el que yo me tengo que jubilar y quiero hacerlo y quiero vivir otras experiencias. Entonces pues sí, espero lograr esa jubilación y ver crecer a la escuela, desarrollarse, consolidarse. Seguro que sí, porque es muy necesaria. Otra de las cosas que pudimos experimentar ese día de la experiencia vinieron estudiantes de medicina y tomaron la experiencia y la capacitación porque nos platicaban que muchas veces va una persona con ceguera a tomar, está en su consulta y va con un familiar y muchas veces los médicos no le dan el diagnóstico a la persona con la que están examinando o la están evaluando, se lo dan al familiar. Así es. Son ignorados y no se les trata de una manera correcta. Sí, efectivamente es una situación que ocurre con la discapacidad. En general, los profesores, médicos, dependientes en las dependencias de gobierno o en los bancos, donde sea, siempre nos anulan las personas con discapacidad. Siempre se dirigen a las personas que nos acompañan. Y pues es una lucha también crear esa conciencia de los derechos de las personas con discapacidad y cómo deben apoyarnos para que esos derechos se cumplan. Que es su obligación. Cuando Sí. tú eres prestador de servicio, es tu obligación tener el conocimiento, ser empático y adaptarte. Así Y es. aprovechando que estamos tocando este tema, a mí me gustaría que nos compartiera, basado en su experiencia, ¿qué cree que podemos mejorar nosotros como sociedad, las personas sin discapacidad aparente? ¿En qué podemos apoyar? ¿Cómo podemos ser un poco más empáticos en nuestra cotidianidad? Pues yo creo que no nos deben ver como bichos raros, que nos deben de perder el miedo a acercarse a nosotros, la discapacidad no se contagia, y que se den cuenta que debido a que existimos las personas con discapacidad, se pueden desarrollar muchísimos servicios para nosotros en todos los ámbitos y que somos también consumidores de esos servicios de hoteles, restaurantes, tiendas, de transporte, de servicios turísticos, de servicios médicos, educativos. Entonces a todos les conviene incluirnos Claro. porque somos una fuente de ingresos para la sociedad. Nosotros podemos hacer productivo el país y también podemos aportar impuestos, somos ciudadanos responsables
Entonces tenemos que crear esa conciencia de que somos parte de la sociedad. No somos diferentes, somos seres que podemos hablar, escribir, trabajar, hacer miles de cosas, ¿no? Claro. Y digo hablar porque aunque una persona sorda no pueda oralizar o no se pueda comunicar a través del lenguaje hablado, sí lo puede hacer a través de otros medios. Y en todo, la discapacidad pues así se puede considerar como una manera en la que se pueden brindar diferentes servicios. Y lo que platicábamos también de no tener temor a preguntar, porque hay muchas, hay condición o discapacidad que no podemos verla a simple vista. Así es. Entonces sí es importante que no nos dé pena decir no se vaya a sentir mal, no vayas a sentir mal a la persona. Sí acercarnos, preguntar cómo me puedo comunicar, ser como más abiertos. Sí. Y también me gustaría que nos contara un poquito cómo es la selección de perros, cómo es este proceso, un poquito en resumen, porque no queremos detallar todo para que vengan aquí y tomen la experiencia. Ahora que vas a preguntar la selección de perros a las amigas o los amigos que nos están viendo, junto a Silvia, a su lado izquierdo, está sentada, que es perrita, ¿no? Sí. Está sentada, echada, Kitty. Así es. Pegadita a su ama, a su compañera, exacto, a su amiga. Exacto. Y con una paciencia, una tranquilidad, espera, y tiene una forma de agarrarla que dice, por favor, no me acaricies, estoy trabajando. Explícanos eso y pasas con tu pregunta. Claro que sí. Bueno, sí, efectivamente, el arnés es un accesorio que se coloca en el cuerpo del perro. Está formado por una pechera de piel y una varilla en forma de letra U, donde las personas ciegas nos sujetamos para poder sentir lo que el perro nos va desviando. Y tiene un letrero porque mucha gente se acerca a los perros de manera incorrecta y los distraen, aunque sean perritos que están sirviendo a alguien con discapacidad visual. Hay mucha inconsciencia sobre este trabajo, entonces la gente les llama, les ofrece comida, los distrae. Y por eso hemos decidido poner este letrero que de todas maneras mucha gente no lo ve, sí. Pero ayuda a la comunicación para que no nos distraigan. Entonces, cuando veamos a una persona ciega con su perro guía en la calle, es mejor ignorar un poco al perro. Por supuesto, por favor, así deben hacerlo. Distrae. Sí. Su alerta, ¿verdad? Exacto. Deben respetar al perro, admirar su trabajo y siempre, pues, hacer que donde quiera que vaya pueda entrar. Y regresando a la pregunta sobre el proceso de entrenamiento, pues nuestra institución ha implementado un programa de crianza. Cuidamos a la mamá perro desde la gestación, la lactancia, la estimulación temprana. Se va llevando a cabo de una manera dirigida para que el carácter del perro permita que desarrolle habilidades. Y al mes y medio se coloca con una familia voluntaria. Esta familia voluntaria debe seguir las instrucciones que nosotros les damos y debe permitir que el perro viva dentro de su casa, convivir con todos los miembros de la familia, venir a la escuela constantemente para recibir asesoría de cómo lo tiene que ir educando, y también vacunas, desparasitación, revisión médica, todos los cuidados que el perro requiere. Y al año de edad, la familia ingresa el perro a la institución y comienza su entrenamiento especializado. Los entrenadores se hacen cargo de llevarlos a la calle para que aprendan a desviar obstáculos, a usar el arnés,
y entrar a transportes y lugares públicos, y luego que ya termina este entrenamiento, de nuestra lista de espera se selecciona a las personas ciegas que pueden asistir a la institución, quedarse aquí 4 semanas para poder recibir la capacitación y formar el binomio con su perro. De manera que cuando concluye esta capacitación se gradúan y la persona ciega regresa a su casa y ya se encarga él de crear conciencia en su comunidad, colonia, escuela. Claro, él capacita ahora a su mundo, a su entorno. Esa parte. Sí. Y vivir con su perro 8 años. Que ya a los 8 años se jubilan nuestros perritos bien, sí. Sí, así es. Entonces, pues es todo un proceso y nosotros trabajamos con perros de raza labrador. Tenemos algún Golden Retriever, pero porque llegó en donación siendo bebé, como Kitty, mi perra guía, que llegó a las 6 semanas y se llevó a cabo todo el proceso de entrenamiento, se graduó y se quedó conmigo. ¡Qué maravilla! Y en 2 años la vamos a jubilar. Y no podemos permitir que esta escuela cierre, así que por favor apoyen, donen, vengan a vivir la experiencia, conozcan toda la instalación y toda la gran labor. Y a todos los prestadores de servicios, restaurantes, hoteles, taxistas, todos, es un derecho el acceso al perro guía. No lo pueden negar, es contra la ley, ¿verdad? Así es, afortunadamente ya logramos que existan artículos de diferentes leyes y pues esto ya implica una sanción o una multa en caso de que no permitan el acceso. Para conocimiento de todos, Silvia, seguramente muchas personas que tienen ya su perro guía manejan automóvil, los llevan, los traen, pero en el caso de tú, que te dé la gana de salir, ¿te reciben en el Metrobús? Sí, de hecho el Metrobús y incluso el año pasado participé en una campaña justo para hacer visible ese derecho de accesar al Metrobús, a todos los transportes. Al metro, para conseguir un taxi. Sí. Que no sea de aplicación. No todos niegan el servicio, sí se presentan actos de discriminación porque a veces nos cancelan sabiendo que vamos a viajar con un perro de asistencia, pero también hay otros muy amables que sí nos dan el servicio, que sí nos abren la puerta, acarician al perro. Claro, les damos permiso porque no está trabajando cuando está viajando, sí, y porque se lo ha ganado, ¿no? Un transportista que sí nos da un buen servicio. Y en el aeropuerto el perro tiene que ir en el avión, sí, en la cabina con su usuario. Sí, tiene que estar con su usuario. Así es. Y es acceso total, no tendría por qué haber discriminación. Ni cobrar nada por el perro. Y también nosotros que no requerimos de un perro de servicio, tener la cultura y la educación de no hacer pasar a nuestros perros mascota por perros de servicio, por hacerlos viajar en la parte de arriba. Qué bueno que comentas eso, porque desafortunadamente hay mucha gente que hace mal uso de un derecho que nos costó ganar décadas. Y ahora hay gente que abusa de eso, queriendo pasar a sus perros como de asistencia cuando no lo son. La complicación de eso, me imagino, es el comportamiento, porque a veces hemos visto tantos videos en YouTube, en TikTok, que ocurren accidentes, sí, o que son perritos que se ponen tan nerviosos que no tienen un entrenamiento como Kitty. Entonces eso hace que se tenga una mala experiencia, sí, y ya empiecen a haber discriminación, que se cancele el permiso y tal. Así es. Entonces hasta que no tengamos la cultura también, pues hay que tener conciencia de que no es para todos los perritos, es un acceso para nuestros perritos de trabajo, nuestros perritos. Exactamente. Y a nosotros, porque se nos acaba el tiempo, podemos platicar muchísimo por pues todo lo que hace la escuela y también con toda su historia, porque yo quería compartir, y lo platicamos aquí afuera, que nosotros al montar la obra pues nos tenemos que documentar de nuestros personajes. Nosotros investigamos Helen Keller, investigamos a la maestra, y de cierta manera yo hago cierta similitud con su historia y con nuestra querida Helen Keller por muchas cuestiones.
y quiero compartir que la admiramos muchísimo y para mí es un gran aprendizaje como actriz porque tengo muchísimo recurso para seguir trabajando y creciendo mi labor. Y aprovechando el tema, nos gustaría que nos compartiera cómo fue su experiencia visitando la obra, experimentando lo que estamos tratando de crear, que es el teatro incluyente, que sabemos que todavía nos hace falta tener más apertura, que la audiodescripción no solamente sea un momento, que esté en el transcurso de toda la obra. Estamos por crear esta iniciativa en donde podamos recibir apoyo para que haya internet en el teatro, que podamos tener nosotros la audiodescripción en vivo, que esperamos que sea Katia, que nos acompañe en las funciones. ¿Cómo fue? Respuesta que un calcetín. Sí, ya nos dijo, está muy, muy emocionada y nosotros también, pero nos gustaría que nos contara cómo fue su experiencia en la obra de teatro. Bueno, para empezar, antes de ir, cuando me enteré que existía, salté de alegría, porque siempre parece que solo a las personas con discapacidad o a las instituciones nos interesa los personajes relacionados con la discapacidad. Y cuando me enteré que había un grupo que había creado esta obra, de verdad salté de alegría. Y ya cuando me llegó la invitación para asistir, dije, wow, qué privilegio. Y cuando ya estuvimos ahí, y Katy pudo describirme, porque afortunadamente ella pudo ir conmigo, toda la parte en la que no hay diálogo, solo una lucha entre la maestra Anne Sullivan y Helen Keller, para lograr que Helen Keller tenga algunos modales y comprenda lo que la maestra le está enseñando. No, pues fascinada, porque pues tengo ese privilegio de que mis hijos saben audiodescribir porque lo aprendieron desde pequeños. Y no, pues es algo maravilloso. Y todo mi reconocimiento para ustedes, usted que creó la obra y tú que la actúas y que haces el personaje de Helen Keller. De verdad, muchas felicidades, porque supieron retratar o reflejar o actuar o representar pues una historia en un tiempo en el que no había tecnología y que yo digo, Dios mío, de verdad, Anne, no sé cómo le hizo, pero logró que esa mujer se convirtiera en una persona productiva, escritora, conferencista, en fin, tanto que hizo que de verdad es un milagro tal cual. Como aprendió a hablar oradora. Ajá, sí, o sea, increíble, ¿no? Siendo ciega y no pudiendo escuchar, Sí. sin embargo logró comunicarse. Sí. Yo hablo y mi comunicación no es tan buena, y sin embargo ella, con todas las limitaciones, logró hacerlo. Entonces, qué fascinante. No, pero yo la admiro muchísimo y de verdad que la labor que tiene también y que hace día a día, pues prácticamente es nuestra Helen Keller del día de hoy, que nos hace tener conciencia, empatía y sensibilizarnos. Yo puedo compartir que cuando salí de la experiencia, mi perspectiva y mi forma de pensar cambió. Desde que te dan la instrucción de que a veces es peligroso prestar la ayuda, tienes que preguntar, no dar por hecho que las personas con discapacidad visual, auditiva o motriz necesitan ayuda, tienes que acercarte, preguntar, no generalizar y hacerlo de una manera correcta. Todo lo que vives aquí realmente es educación que lo deberían de tener los pequeñitos desde la escuela. Entonces, para poder finalizar nuestro podcast y agradecerle que nos haya abierto las puertas de la escuela, un último mensaje para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, tengan o no tengan alguna discapacidad, y a las autoridades que les gustaría compartir. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar contigo, Silvia. Muchas gracias a ti. Gracias. Te admiro mucho y... Ok, gracias. Pues un mensaje muy importante es que la discapacidad no es fea, no es mala, no es castigo divino. Y a las autoridades que abran los ojos al extraordinario trabajo
que hacemos las organizaciones para la atención de personas con discapacidad. Necesitamos recursos, necesitamos apoyo, aliento para desarrollarnos, para crecer, para fortalecernos. No nos desprecien, al contrario, aprovechen todo lo que podemos aportar a la sociedad y ayúdenos a seguir ayudando a los demás. Muchas gracias, gracias Silvia. Y solo metámonos en internet y busquemos la historia de grandes portadores de cultura, educación, en ciencia, física. Son personas con alguna discapacidad que realmente nos han aportado muchísimo a la sociedad. Así que yo creo que estamos siendo muy inconscientes. Vengan a conocer la Escuela de Perros Guías. Muchísimas gracias. ¿Tienes redes sociales? Sí. Compartamos. En todas nos encontramos como Perros Guía. Perros Guía, la primera escuela de perros guía en México. Silvia es la fundadora y vamos a apoyar para que esta escuela no cierre, que crezca y así también Silvia se pueda jubilar con tranquilidad. Así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Tu Increíble Historia.